Bueno, pues feliz tarde para todos los asistentes el día de hoy. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta tarde y a pesar de que algunos que sé que son fanáticos del fútbol hoy están un poquito ausentes del partido de nuestra selección, el día de hoy pues quiero compartirles una charla con el tema que ya les comentó el doctor César, que realmente es un tema muy importante para nuestras producciones avícolas en este momento, pero adicionalmente pues que es bastante amplio, entonces digamos que mi charla va a ser un poco como muy enfocada a las generalidades de todos los aspectos a tener en cuenta. Sé que muchos de ustedes son expertos en el área y conocen mejor mucho en detalle varios de los aspectos que vamos a mencionar. El día de hoy yo quiero enfocarme a que demos una revisión de lo que tenemos a la mano actualmente como herramientas de monitoreo de integridad intestinal. No siendo más, pues voy a iniciar mi presentación. De nuevo a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en estos eventos de AMEVEA. Espero que la información que comparta hoy con ustedes sea de utilidad. Les aviso de antemano que seguramente van a haber muchas preguntas que no vamos a poder resolver o para las cuales no voy a tener una respuesta específica, pero espero pues que todos aprendamos un poco de la charla. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla, como les comentaba César, pues mi colega y compañera de trabajo, Arlene Gómez, va a estar en la moderación. Entonces, Arlene, si de pronto se corta en algún momento en internet o hay algún inconveniente, pues te recomiendo que me avises vía telefónica. Entonces, vamos a dar inicio. ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí, doctora Diana. Sí, la estamos viendo bien. Bueno, entonces, pues como les comenté, la idea de hoy es que podamos compartir algo en relación a los temas de cómo monitorear la salud intestinal. La presentación la vamos a abarcar haciendo un pequeño resumen de lo que nosotros consideramos integridad o salud intestinal, cuáles son los agentes o las condiciones que afectan esa integridad y qué marcadores o biomarcadores tenemos disponibles como estrategia de monitoreo para finalmente pues, emitir algunas conclusiones acerca de este tema. Para empezar, entonces, simplemente quiero traer esta diapositiva para que todos recordemos de manera general en qué consiste este concepto de integridad intestinal. Nosotros pues tenemos acá el lumen intestinal, en donde posteriormente tenemos una barrera que está compuesta por una capa de moco externa, en donde va a estar asociada la mayoría de la microbiota intestinal. Y si nos vamos adentrando en esa barrera, pues vamos a encontrar otra capa interna de moco que tiene otras características, que va a actuar como una barrera química, y posteriormente pues vamos a encontrar esa barrera física, que es la muralla de nuestro epitelio de células intestinales, para finalmente tener como una barrera inmune, si lo queremos ver como por capas, desde la parte interna hacia ya lo que sería el interior del animal. Y pues cada una de estas partes o de estas capas de esa barrera intestinal cumple unas funciones muy importantes. Si nosotros nos vamos ya a lo que es esa barrera de células epiteliales intestinales, es importante tener en cuenta que la caracterización y la disposición de estas células en ese epitelio tiene un ciclo de vida regulado que está determinado y que puede ser alterado por enfermedades de inflamación crónica. Que acá en la zona de la cripta vamos a tener alojadas las células madre y que van a dar origen a las diferentes linajes celulares, donde unos van a especializarse hacia absorción, como es el caso de los enterocitos o transporte de nutrientes, y otros aspectos de secreción, como las células caliciformes o las neuroendocrinas. Esto lo digo es para que lo tengamos en cuenta cuando hablemos de algunos aspectos de medición intestinal que tienen en cuenta estos parámetros, como son la altura, de la vellosidad o la profundidad de la cripta, para que recuerden que esto es dinámico, que es un ciclo de vida, que la duración y la transición de estas células, digamos, en ese epitelio intestinal va a ser variada. Si nos adentramos entonces un poquito más en ese epitelio, tenemos otro componente que es bastante importante,
que son las proteínas de unión estrecha de los heterocitos. Este es un complejo inmunoproteico que es bastante amplio. Se han identificado más de 50 proteínas que están categorizadas dentro de esta función, en donde van a cumplir funciones de barrera o de sello de ese epitelio intestinal, también como una función de ser el portero de ese transporte paracelular que se da en este epitelio y también de señalización celular. Los principales grupos de proteínas de unión estrecha son las claudinas, las ocludinas, todo lo referente a Zonula occludens, algunas que denominamos JAMs o de proteínas de unión o de adhesión y los desmosomas. Estas entonces proteínas cumplen funciones muy importantes en mantener la integridad de ese epitelio y por eso pues las vamos a ver más adelante porque se constituyen en un buen factor para monitorear si todo está funcionando adecuadamente. Si nosotros vamos a caracterizar como los principales pilares que se encuentran en la integridad intestinal, hay algunos autores que lo resumen en 3 pilares o en 3 mecanismos que están interactuando o están interconectados constantemente, que no podemos separar entre sí, y que es esa microbiota intestinal que debe mantener un equilibrio. En el caso de que se dé un desequilibrio de esa microbiota, ya sea a nivel cualitativo o cuantitativo, se va a producir un fenómeno que conocemos como disbiosis y que inmediatamente va a disparar a los otros mecanismos que están interactuando, que son la inflamación como tal y esa permeabilidad de la barrera o de la mucosa intestinal. Si vamos a otros autores, digamos que lo desglosan ya de una manera más detallada, asignando a esa sanidad o a esa integridad intestinal definitivamente la funcionalidad de ese tracto gastrointestinal. O sea, nosotros tenemos un intestino sano si es funcional. Y para que sea funcional deben de haber 6 dominios que interactúan o que están generando esa respuesta de funcionalidad. Uno es la dieta, otra es la estructura y la función completa de esa barrera, que ya hablamos anteriormente, la interacción del hospedero con la microbiota, todos los procesos de digestión y absorción de esos nutrientes que deben de hacerse de manera eficiente, el estado inmunológico del animal y obviamente la función neuroendocrina intestinal. Si todos estos dominios de salud o de funcionalidad están ocurriendo de manera correcta, en homeostasis, pues ese tracto digestivo va a ser funcional y eso lo tenemos que relacionar directamente con parámetros de desempeño productivo, de salud y de bienestar animal, porque si no hacemos esa relación de funcionalidad con lo que debemos ver finalmente, que es el desempeño y la salud y el bienestar, pues digamos que estamos rompiendo como tal el objetivo de mantener esa funcionalidad del tracto. ¿Qué pasa si esa barrera se rompe? Pues si llega a ocurrir algún desequilibrio en todos los factores o los dominios que hemos mencionado, inmediatamente vamos a ver los efectos de ese no funcionamiento. Entonces va a disminuir la absorción de los nutrientes, se va a aumentar la secreción de iones y agua hacia ese lumen intestinal. Cuando hay una injuria que lleva a que no funcionen de manera adecuada esas proteínas de unión estrecha, nosotros vamos a ver que hay un aumento en el pasaje de moléculas, especialmente macromoléculas, para fenómenos de inflamación en esa mucosa intestinal. Y adicionalmente, pues vamos a permitir el paso de bacterias hacia el torrente sanguíneo, en donde pues van a viajar rápidamente principalmente al hígado, pero también pueden ir a otros sitios, ocasionando fenómenos patológicos que conocemos con frecuencia como la condronecrosis bacteriana con osteomelitis o la necrosis de la cabeza del feto, empezando a ver pues, los efectos de esta translocación bacteriana en muchos otros sistemas del ave. Realmente cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico de qué es lo que está desencadenando ese problema de integridad intestinal, pues vamos a llegar a la conclusión de que las causas o los posibles fenómenos que van a llevar a que se presente esa interrupción en la integridad, pues son multivariados.
Y si vamos a hacer una lista de las posibles causas, pues tenemos una lista grandísima. Yo hice el ejercicio con algunos un día y les dije, por favor, hagan una lista de cuáles podrían ser las posibles causas de injuria intestinal, y pues si ustedes se dan cuenta, son bastantes. Tenemos que recordar causas no infecciosas en donde influye mucho el alimento. Ya habíamos dicho que la dieta es uno de esos dominios de la integridad intestinal, en donde podemos encontrar una gran variedad de alimentos o de componentes antinutricionales en la dieta que pueden llevar o desencadenar estos fenómenos de enfermedad a nivel intestinal. También podemos encontrar condiciones de manejo en granja, en donde es muy importante notar siempre la calidad del agua, las condiciones de higiene que nosotros manejamos y en general condiciones ambientales de la granja, de temperatura y demás, que influyen también en esa integridad intestinal. Si nos vamos a las causas infecciosas, pues la lista es bastante amplia. Podemos tener agentes etiológicos bacterianos, parasitarios y virales, pues ustedes ven que la lista es bastante amplia. Y digamos que es bastante difícil llegar al diagnóstico si no hacemos un buen seguimiento de lo que está sucediendo, porque la mayoría de veces cuando hay una pérdida de esa integridad intestinal, nosotros vamos a ver o a reconocer algunos signos a nivel de granja, de los animales, algunos hallazgos a necropsia que pueden ser inespecíficos, que para algunos de estos agentes sí podrían ser específicos, pero digamos que ahí está la experticia de la persona que está en campo haciendo el diagnóstico para poder ajustar mucho mejor ese diagnóstico. Porque nosotros realmente vamos a encontrar es una cama húmeda, un incremento en la humedad de las excretas, presencia de alimentos sin digerir, y ya pues en condiciones más severas vamos a ver presencia de moco en esas excretas o de moco sanguinolento. Cuando nosotros nos vamos a hacer necropsia, entonces vamos a encontrar una serie de signos que muchas veces pueden ser inespecíficos y que tenemos que guiar muy bien el diagnóstico para poder encontrar qué es lo que está sucediendo. De otra parte, también es importante considerar, si se acuerdan de los circulitos que mostramos hace algunas diapositivas, que muchas veces lo que desencadena un problema intestinal no es único. Se presenta y de esta manera, al haber desequilibrio en los otros componentes que están interactuando tan estrechamente a nivel de esa microbiota intestinal, de ese nicho que se da allí, pues podemos tener factores múltiples que están ocasionando un problema y que va a ser mucho más difícil para nosotros poder diferenciarlos. Me perdonan que en varias partes de la presentación les voy a pasar así como unas fotografías rápidamente, un collage de fotografías de algunas de las situaciones que ustedes pueden ver en campo y que seguramente van a venir a su memoria cuando vean estas imágenes, en donde a veces pues es difícil establecer un diagnóstico único o poder guiar mejor el diagnóstico, saber qué fue lo que desencadenó el problema. Y un problema adicional es que muchas veces no se detecta de manera temprana estos hallazgos, sino que muchas veces cuando ya llegamos a granja hemos dejado avanzar la situación hasta llegar a situaciones mucho más severas como las fotografías que estamos viendo ahora, y cuando ya podemos ver pues compromiso de otros sistemas en el animal. La idea de hacer el monitoreo de salud intestinal es que nosotros podamos hacer detección temprana de esos factores o de esos dominios de la salud intestinal si hay un desequilibrio en alguno de ellos para actuar de manera inmediata y no llegar a las condiciones pues, de enfermedad o de lesiones muy severas como las que veíamos anteriormente, en donde pues ya va a ser muy difícil tener una recuperación de esos animales. Venimos a hablar entonces de biomarcadores el día de hoy y pues tenemos que dar la definición. Entonces, si nosotros nos vamos a la definición, pues simplemente estos son indicadores medibles o compuestos biológicos que se asocian ya sea con una condición de salud normal o con una condición de anormalidad donde se perdió esa homeostasis. La idea de utilizar estos biomarcadores es que nosotros podemos facilitar los estudios sobre patogénesis de diferentes afecciones entéricas, que podamos monitorear el estado de salud intestinal bajo condiciones de campo, que yo creo que es lo que debemos de empezar a utilizar como una herramienta de rutina en todos nuestros sistemas productivos,
y pues obviamente nos va a ayudar a desarrollar estrategias de prevención de manera pronta y oportuna para que también pues tengamos que reducir la necesidad del uso de terapéuticos. Si nosotros entonces continuamos mirando cuáles serían las características que deben de tener estos biomarcadores, pues nosotros tenemos que decir que deben de ser confiables, específicos, sensibles, robustos para un monitoreo continuo. Entonces, pues si nos vamos a la definición de cualquier biomarcador desde el punto de vista médico, pues nosotros tenemos que considerar que ese biomarcador debe ser específico para la enfermedad en particular que estamos buscando, que lo podamos cuantificar fácilmente, que realmente sea predictivo para la enfermedad, que sea rápido y simple y también que desde el punto de vista económico sea asequible y pues que sea estable. Esto es muy importante y es algo que, digamos, ha frenado mucho monitoreo de posibles candidatos como biomarcadores, y es que las concentraciones de esa molécula que nosotros vayamos a medir sean iguales a cualquier hora del día y no haya mucha variación. Obviamente, para que sea más utilizado de rutina a nivel de campo, debería ser un método que sea no invasivo, donde podamos obtener fácilmente las muestras, pues obviamente que tenga la relevancia clínica que estamos buscando. Si ustedes recuerdan las primeras imágenes que les mostré de lo que se constituye una barrera intestinal, pues hay una complejidad de interacciones entre todos esos componentes que nos lleva a unos retos o a unos desafíos al buscar esos biomarcadores. Y nosotros vamos a escoger uno de ellos, dónde lo utilizamos y cuándo lo utilizamos para que realmente sea predictivo de salud. Tenemos que desarrollar y validar varias de esas técnicas que están disponibles y muchas veces hay ausencia de reactivos para algunas especies o no son técnicas que se pueden montar fácilmente para una evaluación rápida a nivel de campo. Entonces la información disponible está limitada. Toda la comunidad científica, si ustedes se ponen a hacer una revisión de este tema, pues está en ese proceso de identificación de posibles candidatos que cumplan con todas las condiciones que les mencioné anteriormente, y pues realmente hay una necesidad actual de que nosotros podamos identificar marcadores in vivo. Si nosotros los separamos, digamos, en dos grandes grupos, tendríamos que separarlos, o yo los quise separar de esta manera, en donde hablamos de biomarcadores que realmente requieren una muestra invasiva y de aquellos que no la requieren. Entonces vamos a empezar a explorar en esta presentación pues estas opciones, en donde yo creo que la que conocen más comúnmente es la morfometría intestinal. Ya hablaremos en detalle de este parámetro. Podemos también evaluar de estas moléculas que están relacionadas con integridad a nivel de pared intestinal, haciendo raspados de mucosa. Y también podemos evaluar a nivel de mucosa intestinal proteínas de fase aguda o metabolitos o componentes bacterianos, ya sea a nivel de sangre o a nivel de es la evaluación de microbiota a nivel fecal, de materia fecal, o de productos metabólicos a nivel de materia fecal, y también medición de proteínas, ya sea a nivel de materia fecal o de sangre a través de metodologías de inmunoensayos o de ELISA. Vamos a empezar entonces con las metodologías que requieren invasión. Esta es una metodología que desarrollaron investigadores en la Universidad de Ghent, en Bélgica. Es una evaluación morfométrica en donde realmente solamente se evalúan parámetros macroscópicos. Y ellos la han determinado como una metodología para medir disbacteriosis, pero pues aplica realmente para medir salud intestinal en general. Se evalúan 10 puntos. Dentro de esos 10 puntos se evalúan realmente 6 parámetros y ellos, digamos, con el objetivo de eliminar un poco la subjetividad del evaluador que se puede presentar cuando nosotros estamos haciendo evaluaciones a través de un score. Tiene una puntuación en donde solamente se califica si ese fenómeno está presente o ausente. Entonces solamente
se coloca un 1 o un 0 dependiendo de si vemos ese parámetro. Entonces se evalúa la hinchazón o el abalonamiento general del intestino y después se divide el intestino en dos porciones, porción anterior y posterior, tomando como punto de referencia el divertículo de Meckel y se evalúan parámetros de enrojecimiento de serosa, flacidez, contenido anormal y grosor de la mucosa. Lo vamos a ver rápidamente a través de estas fotografías. Entonces, recuerden que simplemente se le asigna un punto si está presente y 0 si está ausente la característica que estamos evaluando. Entonces, evaluamos hinchazón o abalonamiento generalizado, ausente o presente. Evaluamos también, digamos, la hiperemia de esos vasos sanguíneos de la serosa intestinal para dar el score de inflamación. Hacemos lo mismo en relación a la tonicidad o la flacidez del órgano, evaluando si los bordes, una vez hacemos la apertura del intestino, si se retraen o no se retraen. También evaluamos entonces si hay contenido anormal en esa mucosa, el grosor de la pared intestinal, si tiene un adecuado grosor o si hay adelgazamiento de la pared. Y después, en la porción final, después de la unión ilioseco-cólica, se evalúa si hay presencia de alimentos sin digerir. Después de que se evalúa esto en el animal, la idea es que se seleccionen 5 aves para hacer este score. Nosotros entonces vamos a dar la categoría para cada uno de los parámetros a evaluar y al final hacemos un promedio por esos 5 animales. La idea es que si nosotros tenemos un score inferior a 1.2, podríamos considerar que estamos dentro de un parámetro de salud intestinal bueno, pues por lo menos esos animales que escogimos para representar la población a evaluar. Y si tenemos un score por encima de 1.2, pues tenemos que empezar a indagar y hacer una mayor investigación para conocer qué es lo que está llevando a que se presente este fenómeno de ruptura de integridad intestinal. Otra metodología es la metodología de la morfometría intestinal. Antes de avanzar, quería decirles que se me olvidó de esta metodología que les acabo de presentar. Es que esto pues, se hizo a través de un estudio bastante amplio de granjas en Europa y se hicieron las relaciones de estas evaluaciones macroscópicas con las lesiones microscópicas y con parámetros productivos. Entonces se hicieron todas las correlaciones y se vio que a mayor índice macroscópico de ese score intestinal afectado, pues asimismo se veía un detrimento en la producción de los animales y en las condiciones de score histopatológico. Tenemos entonces que es el análisis morfométrico. Yo creo que se utiliza con mucha frecuencia debido a que es fácil de realizar. Así siempre lo que se hace es medir simplemente la altura de la vellosidad, la profundidad de la cripta. Hay algunos que toman superficie o hacen algunas fórmulas teniendo en cuenta el ancho de la vellosidad para evaluar superficie de absorción. Tiene varias desventajas utilizar este método como único índice para evaluar integridad intestinal. Uno es que realmente estas condiciones de altura de la vellosidad solo va a cambiar en el caso de que se dé una muerte patológica del epitelio celular y muchas veces en ausencia de esa necrosis nosotros podemos tener varios indicadores que nos pueden estar diciendo que ya se está presentando un fenómeno de disbiosis o que hay un fenómeno de pérdida de permeabilidad o de inflamación sin necesidad de que se alteren estos parámetros. Entonces, muchas veces no hay una relación real de estos parámetros con el desempeño productivo, por lo que no se recomienda que se tome como aspecto único a evaluar. Yo les voy a mostrar aquí rápidamente algunas fotografías de características histológicas, en donde podemos observar que acá está bien la integridad de la vellosidad, sin embargo ya estamos viendo unos clústeres de adherencias bacterianas en la superficie epitelial. Acá nuevamente tenemos bien la altura de la vellosidad, pero se está presentando
una hipertrofia marcada del epitelio y de células caliciformes. También podemos presentar una adecuada altura, pero pues con un fenómeno de inflamación y de afección ya a nivel de cripta intestinal. También podemos ver esta inflamación a nivel de epitelio con una infiltración considerable de linfocitos en ese epitelio o directamente en la mucosa, o podemos ver que todavía hay integridad intestinal a pesar que ya está empezando, digamos, integridad de la altura de la vellosidad, discúlpenme, a pesar de que ya se está dando un proceso de necrosis, de descamación de estas células, de inflamación, pero todavía no se ha dado la alteración en la altura de la vellosidad. Entonces, por eso tener este parámetro como único índice de inflamación intestinal no es adecuado. Y como les mencionaba, la idea es que siempre se relacione con otros parámetros. Acá, pues yo quiero mostrarles un estudio que se hizo en la universidad con ponedoras comerciales. Estaban en pico de producción y se desafiaron con Salmonella enteritis. Se evaluaron un producto prebiótico, un probiótico y una mezcla de los mismos y queríamos evaluar cómo influía el uso de esos aditivos a nivel del alimento para el control de la diseminación de la bacteria. Ustedes encuentran acá el porcentaje de reducción en excreción a nivel fecal y a nivel de huevo de la salmonela comparado con el control positivo al utilizar estos productos. Entonces, por ejemplo, el prebiótico por sí solo tuvo, digamos, un buen desempeño, pero no tan efectivo como el probiótico, que es el que ustedes ven acá en la barra azul. La utilización del probiótico llevó a una disminución del 92% de excreción de salmonela a nivel fecal y un 100% a nivel de huevo. Si ustedes ven los parámetros de integridad intestinal, midiendo pues altura de vellosidad y relaciones de altura con posibilidad de cripta, realmente este tratamiento, que fue el que tuvo el mejor desempeño, tuvo unos parámetros muy similares al control negativo, que eran animales no desafiados con salmonela. Entonces, digamos que no les estoy diciendo, no hagan las mediciones de integridad intestinal en el sentido de morfometría, sino que las pueden hacer, pero deben complementarlas con otras mediciones y también, pues, siempre con la relación con los parámetros productivos. A esos animales también se les hizo score de lesión a nivel intestinal, hepático, de órganos reproductivos, y pues se vio el mismo fenómeno en que el mejor desempeño se observó para el grupo que estaba siendo suplementado con probiótico. Ahora quiero entonces mostrarles otra metodología desarrollada por el doctor Over, de pronto ustedes lo conocen, y este es análisis histopatológico simplemente, no considera lesiones macroscópicas. Lo que hace es que toma porciones de duodeno, de yeyuno y de ciegos, y a partir de la evaluación de estos 3 puntos, considera varios factores que nos indican que hay una pérdida de integridad intestinal. El primero está relacionado realmente con la altura de la vellosidad y de la cripta, si está atrofiada o no, pero también entonces si hay dilatación de las criptas considerando ya afección de este epitelio. También considera la presencia o ausencia de lesiones de coccidia, generando un score de lesiones para ellas, la presencia o ausencia de una gran excreción de moco a nivel del lumen intestinal o de focos de bacterias adheridas a la superficie y también la inflamación a nivel de epitelio intestinal. Después de dar estos scores, que también se evalúan en 5 individuos, se hace simplemente una fórmula en donde se da un índice, en donde se puede evaluar, cuál es el nivel de salud intestinal en esos animales. Obviamente esto está categorizado es como un score de lesión, es decir, a un score más bajo, pues tenemos una menor injuria del intestino. Y de esta manera, pues se pueden comparar también diferentes condiciones en granja. Adicional a la evaluación de intestino, a través de esta metodología también se incluye la evaluación de bursa, timo, páncreas, como una visión holística para mirar qué está sucediendo con el sistema inmune, y el páncreas pues también para mirar si puede haber translocación bacteriana o algún otro fenómeno que indique que hay esa pérdida de integridad intestinal.
Por último, les voy a mostrar también una metodología que está basada en análisis anatomopatológico, que es desarrollado por los brasileros y que se llama IC Insight. Entonces la pueden encontrar como la metodología EASY. Esta es la más completa de todas, evalúa los animales tanto desde el punto de vista macroscópico como microscópico, incluye la evaluación microscópica de intestino e hígado y se da una lesión pues, o un grado de lesión que puede ser correlacionado con los parámetros de desempeño productivo. Esta tiene en cuenta un factor de impacto que realmente se da es de acuerdo a la lesión que se evalúa qué tanto afecta la capacidad funcional del órgano, en donde obviamente ese factor de impacto, el más alto, que es el rango 3, es para cuando hay necrosis de ese tejido. Y adicionalmente, digamos que se hace un score en donde se tienen en cuenta la intensidad y la extensión de la lesión o la frecuencia observada en los diferentes campos ópticos en los que se observan estos órganos y al final pues se hace una sumatoria que se multiplica por ese factor de impacto para tener el score final. En esta metodología entonces lo que se hace es evaluar a nivel de intestino todas esas características que ya les mencioné anteriormente, si hay presencia de coccidia o no, si hay hiperplasia del epitelio, si hay infiltración inflamatoria, si hay hiperplasia de las células caliciformes, y a todas estas pues, se les da una calificación y un factor de impacto. Lo mismo sucede con el hígado, en donde se evalúa la vacuolización de las células, la infiltración inflamatoria, si hay pericolangitis, si hay necrosis, y a todo esto pues se le da una puntuación. Adicionalmente, se hace una evaluación macroscópica de diferentes grupos sistémicos, en donde vamos a evaluar lesiones a nivel de sistema locomotor, de todos los tractos, de todos los órganos asociados al tracto gastrointestinal y del sistema respiratorio, como indicadores sistémicos de lo que puede estar sucediendo en el animal y de lo que puede presentarse cuando hay una falla de integridad intestinal. Y estos también se les asigna un puntaje. Entonces, para pasarlo así rápidamente, en este sistema nosotros evaluamos pododermatitis, evaluamos grado de pigmentación. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Desde cuándo perdieron sí, señora, perfectamente. ¿Desde cuándo perdieron el audio? Al inicio de esta diapositiva. Ah, bueno, perfecto. Entonces les estaba diciendo que en las condiciones macroscópicas, este sistema de evaluación incluye una evaluación de pododermatitis, pigmentación de los animales, erosión de la mucosa oral o de lengua, presencia de hemorragias o a nivel de sistema musculoesquelético, de necrosis de la cabeza femoral, de discondroplasia tibial o pues grados de resistencia de huesos. Se volvió a perder el audio, doctora Diana. No, yo estoy callada un momento. Okay. Perdón, disculpe. Es que no me quería pasar la diapositiva. Bueno, en el tracto gastrointestinal entonces se evalúa también el páncreas para determinar si hay algún grado de atrofia del páncreas, proventrículo, quemaduras en molleja, presencia o ausencia de retención de saco vitelino. También se evalúa cómo está el sistema renal y se evalúa a nivel hepático palidez o hipertrofia del órgano. A nivel de intestino se evalúan todos los aspectos que hemos evaluado anteriormente, como grosor de la mucosa, presencia o ausencia de contenido anormal, si está activado el sistema linfoide asociado al intestino, si ya hay presencia de placas caseificadas al interior de la mucosa. En fin, o sea, hay diferentes aspectos que se evalúan que ya hemos mencionado para otros sistemas de evaluación anatómica. Y por último se evalúa la parte de coccidia, se evalúa también el sistema respiratorio a nivel de tráquea y sacos aéreos y se evalúa presencia de hidropericardio o de ascitis. Después de esta evaluación macro, lo que realmente se hace es dar un score final tanto de las lesiones macroscópicas como microscópicas, y de esta manera se hacen las relaciones directas con los parámetros productivos en grano. Esta, digamos que sería como la más completa de las evaluaciones anatomopatológicas.
Vamos a continuar entonces con otros biomarcadores que también en cierta medida implican algún grado de invasión, porque la mayoría de ellos están evaluando microbiota a nivel de la microbiota asociada a mucosa, o hay que sacrificar el animal para tomar muestra, pero también podríamos hacer estos seguimientos en microbiota fecal. Lo importante es tener en cuenta que las poblaciones varían y que no podemos comparar una con otra. En el caso de hacer seguimiento intestinal a través de evaluación de microbiota, pues nosotros tenemos un reto grande que es pues realmente delinear cuando un cambio en esa microbiota puede ser considerado una disbacteriosis, porque realmente no existe como una firma o un signo único universal que diga es que si usted le aparecen en tal porcentaje más X o Y población bacteriana, eso es indicativo de que realmente hay un proceso de disbacteriosis. Hay algunas características que han sido identificadas como indicativas de pérdida de integridad intestinal y que se ha llegado a un consenso después de varias investigaciones a nivel mundial. Sin embargo, pues todavía falta claridad si todas ellas aplican o no aplican. Y realmente pues hay que tener en cuenta todos los factores que pueden modular esa microbiota intestinal. Siempre que veamos como esas comparaciones o esas modulaciones, pues deben de ser relacionadas con parámetros productivos para saber si realmente van en detrimento de la producción del animal. Al evaluar esa microbiota intestinal, pues nosotros entramos en un universo bastante amplio en el que debemos considerar que esa microbiota cambia de acuerdo a la edad del ave, cambia de acuerdo a la dieta, cambia de acuerdo al sitio en el que estemos monitoreando y realmente pues hay muchos factores que la modulan. Entonces pues es complejo y es diverso y siempre tenemos que considerar que estemos evaluando en las mismas edades, animales bajo la misma dieta, bajo las mismas condiciones de manejo, en la misma estirpe genética, etcétera, los mismos sitios de muestreo. Hay unos consensos, como les digo, en donde se establece que eso es un indicativo de pérdida de integridad intestinal. Una de ellas es que se pierda riqueza en las especies, que se pierda diversidad y que haya más igualdad en la presentación del mismo grupo bacteriano, aunque algunas veces pues estos parámetros son difíciles de medir, pero es uno de los consensos en los que dice si usted ha perdido diversidad de especies en su microbiota intestinal es indicativo de que hay un problema de integridad. También que se pierdan géneros bacterianos del filón Firmicutes. Sin embargo, esto está en discusión porque pues microorganismos pertenecientes a este filum tienen diversas actividades metabólicas. Hay algunos que han sido indicadores de buena condición, otros de mala, entonces no siempre aplica. Que haya una mayor relación Firmicutes bacteroidetes o que haya una reducción en los firmicutes que sí son productores de butirato, en donde tenemos pues algunos microorganismos asociados a mucosa y demás, en donde se ha demostrado ya su efectividad y realmente que son un indicador predictivo de buena salud intestinal. Si perdemos estas especies bacterianas, pues ahí sí tendríamos un problema. Todas las familias que han sido asociadas a un buen desempeño productivo, las ven ustedes acá, Ruminococcacea, Lactospiraceae y se me trabó la lengua, Erysipelotricaceae. Estas familias son las que siempre están asociadas a que si tenemos una buena proporción de estas familias cuando hacemos los estudios de metagenómica, siempre han dado una correlación adecuada con buen desempeño productivo de los animales. Algunos de los otros indicadores que se han propuesto en el caso de evaluación de microbiota es cuantificar a través de PCR en tiempo real la presencia de pues, bacterias pertenecientes a las enterobacterias, que puede pues, ser un indicador indirecto de este buen equilibrio de microbiota intestinal. Y también ya simplemente hacer el monitoreo de genes funcionales en esas bacterias que sí son productores de sustancias que van a ayudar a promover esa proliferación de bacterias benéficas en esa microbiota.
Para el ejemplo del monitoreo de microbiota también les traigo aquí otro estudio realizado en la universidad. Esta vez el desafío se hizo nuevamente en gallinas ponedoras comerciales, pero con Salmonella gallinaro. Estos animales estuvieron 10 semanas en experimentación, en donde tuvieron unas semanas iniciales de consumo de los aditivos a evaluar, donde se evaluaron 3 productos ebióticos que tenían como principios activos aceites esenciales, ácidos orgánicos, algunas paredes de levaduras, etc. En este experimento, entonces, se hizo el desafío 3 semanas después del consumo de estos productos con Salmonella gallinaro vía oral, y después se hizo la evaluación de la modulación a través de metagenómica de esta microbiota intestinal. Realmente acá pues quiero mostrarles los parámetros productivos que observamos en este estudio, en donde sobre todo el eubiótico 1 y el eubiótico 2 tuvieron muy buen comportamiento productivo, que fueron animales que tuvieron el mismo número de huevos o no tuvieron diferencias estadísticas significativas con el número de huevos de los animales negativos que no fueron inoculados, y realmente tuvieron recuperaciones muy buenas de producción y de todos sus parámetros después del desafío consumiendo estos productos. El que tuvo mejor desempeño es el tratamiento que ustedes ven acá, el eubiótico 2, y pues una característica que sí fue común para este tratamiento es que era el que tenía mayor diversidad de especies bacterianas, que era algo de lo que yo les decía ahorita. Si ustedes tienen diversidad, pues eso es un indicativo de, una mala integridad intestinal. Entonces, para ir finalizando, quiero mostrarles una serie de biomarcadores que están disponibles para cada uno de los dominios que vimos al principio de la presentación. Me disculpan que a veces van a ver unas tablas como esta un poco densas, pero pues simplemente para mostrar realmente todo lo que se ha estudiado y la poca certeza que tenemos en muchos de estos biomarcadores, pero que necesitamos empezar a utilizar e implementar más de manera rutinaria en nuestros seguimientos de monitoreo intestinal con el fin de que podamos masificarlas y tenerlas como una herramienta de control de fácil acceso a futuro. Acá primero entonces tenemos los productos que nos ayudan a medir que, digamos, esos productos de fermentación de la microbiota. Estos productos de fermentación realmente tienen una dinámica muy rápida y una muestra de un único punto en el tiempo no es representativa, es la dificultad más grande que se tiene, entonces es muy difícil evaluar. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos, cuando uno va a revisar los artículos de investigación en donde se han hecho seguimiento a través de estos biomarcadores, utilizan tecnologías de cromatografía de gases, o espectrometría de masas, pues que de pronto que no están tan a la mano o que no son tan accesibles económicamente, pero que ya han ido, digamos, evolucionando a sensores portátiles o análisis electrónicas que permiten la medición de algunos de esos productos. Como les digo, el mayor inconveniente con la medición de estos productos es que es dinámico y va a evolucionar muy rápido en el tiempo, entonces hay que hacer mediciones en varios puntos y pues sigue siendo una metodología invasiva. Nosotros también entonces podríamos evaluar, digamos, la capacidad de digestión o de absorción de ese tracto gastrointestinal a través de medición en el lumen intestinal, en el suero, o en las heces de productos en general que deberían tener un buen proceso de digestión o que no deberían absorberse o que sí se absorben. O sea, ustedes ven ahí variedad, podemos hacer evaluación a través de carotenoides totales o de vitaminas liposolubles, de productos de fermentación de proteína. Nuevamente todos estos en su mayoría utilizan cromatografías o cromatografía de alta eficiencia, entonces son metodologías que pueden ser un poco costosas, que no están disponibles en todos los laboratorios, pero que han ido evolucionando hacia algunos dispositivos portátiles, no todas ellas, pero pues es algunos de los indicadores
que podemos utilizar para monitorear integridad intestinal. Por otra parte, tenemos los que están asociados a ese dominio de permeabilidad. Estos, algunos de ellos son de uso más común. Yo creo que todos han encontrado, se reporta mucho en los artículos, que es la medición de algunos productos que realmente no se deben de absorber o no deben pasar esa barrera intestinal. Entonces, si los encontramos a nivel de sangre, pues nos está implicando que hay una pérdida de esa integridad intestinal porque son macromoléculas, como este que es el isotiosanato de fluoresceína o el dextrano, es un polímero. Este se evalúa por cromatografía, también pues debe hacerse a nivel de laboratorio. A nivel de laboratorio también está la resistencia eléctrica transepitelial. Estos prácticamente lo que hacen es evaluar que no hay una ruptura de esa barrera y que no hay paso de estos productos del lumen intestinal al tracto sanguíneo. Tal vez la que ha tenido mayor éxito en los últimos ensayos que se han hecho es esta de la actividad de la diaminoxidasa. Esta se ha medido en aves, pero todos estos pues se hacen a través de técnicas de espectrofotometría. En estas también de evaluación de la pared o de la permeabilidad intestinal, nosotros tenemos algunas que podemos medir por métodos que son más asequibles para nosotros a nivel de laboratorio, que se pueden utilizar de manera más rutinaria, como son inmunoensayos o PCR en tiempo real, en donde vamos a evaluar pues realmente proteínas de unión estrecha, la fosfatasa alcalina intestinal, y otras proteínas que son realmente proteínas de fase aguda, que nos están indicando un proceso de inflamación intestinal. Todas estas, digamos que ya están disponibles a través de técnicas de inmunoensayo en kit comerciales que se pueden conseguir fácilmente y que pueden ser un buen marcador de integridad intestinal. De manera indirecta, algunos autores también, digamos, proponen el evaluar o hacer conteos bacterianos a nivel de hígado como una medición indirecta de translocación bacteriana, pero esto implicaría pues un muestreo invasivo. Estos se pueden tomar sobre todo a nivel de sangre, los que están disponibles en inmunoensayo, entonces digamos que podría ser a través de una técnica mucho más sencilla para nosotros. El ensayo que les mostré hace un momento de Salmonella gallinarum, aparte de hacer esa medición de la microbiota intestinal, también se hizo expresión génica a nivel de mucosa de yeyuno de proteínas de unión estrecha. Entonces, a través de técnicas de PCR en tiempo real se evaluó la expresión génica de la proteína, la zónula occludens 1, la claudina 3 y la ocludina. Si ustedes se dan cuenta, digamos que acá esta barra azul es el control negativo y todos los grupos que fueron desafiados con salmonela tuvieron una expresión mucho menor de estas proteínas. Sí fueron buenos indicadores zónula occludens y claudina, sin embargo para la ocludina no encontramos diferencias estadísticas significativas. Entonces, yo les mostraba al principio, cuando estábamos hablando de biomarcadores, las características que ellos deberían tener y cómo definitivamente pues estábamos a nivel mundial casi que ensayando y colocando candidatos de evaluación y monitoreo que realmente sean predictivos y que nos puedan ayudar. Para nuestro caso en este estudio, pues la ocludina no fue de mucha ayuda, pero las otras dos moléculas sí mostraron un efecto significativo. Por último, el dominio que nos hace falta es el de la parte inmune. Y en esta tabla pues están resumidas varios de los biomarcadores que se han evaluado para el caso de aves. Los que ustedes encuentran en negrilla son los que realmente han mostrado mejores valores predictivos y los que se están candidatizando para ser muy buenos biomarcadores. De hecho, para la mayoría de ellos, ustedes ya encuentran kits de ELISA comerciales disponibles para hacer el seguimiento. Esta proteína de fase aguda, la glicoproteína ácida, es una de las que más se utiliza porque tiene una característica y es que se eleva rápidamente una vez se inicia el proceso inflamatorio, pero permanece en niveles altos durante un periodo considerado después de ese proceso de inflamación.
Esto no sucede con algunas citoquinas tanto pro como antiinflamatorias que tienen unos periodos específicos de picos a nivel sanguíneo o a nivel de tejido y que se degradan muy rápido. Entonces, por eso digamos que esta es la que se está candidatizando con mayor fuerza, porque no tiene estos fenómenos de estabilidad o de inestabilidad a través del tiempo que sí tienen algunos de otros marcadores relacionados con el estatus inmune. Entonces, muchos de estos se han querido evaluar a nivel de excretas o de heces, sin embargo, pues no todos son resistentes a la proteólisis que se hace en el tracto gastrointestinal o son metabolizados por la microbiota, entonces pues no se pueden medir fácilmente en heces y tiene que medirse en suero o ya directamente a través de una muestra de mucosa intestinal, que nuevamente pues sería una muestra que implica el sacrificio del animal. Como conclusiones, entonces, pues quería compartir con ustedes, no sé si estén de acuerdo o no, pero a través de la presentación yo les fui presentando como una serie de inconvenientes, ventajas y desventajas de utilizar muchos de estos marcadores. Digamos que en todos los casos en donde se da esa ruptura de integridad intestinal y hay una injuria en ese epitelio, en el tejido, pues la mucosa es el sitio en donde está ocurriendo todo el daño y por lo tanto la evaluación histológica es un indicativo confiable. Sin embargo, como lo veíamos, pues es un indicativo que puede ser muy tardío y la idea de empezar a buscar biomarcadores es que podamos tener un indicativo mucho más temprano antes de que se dé el proceso de necrosis y de daño para poder actuar de manera más eficiente. Nosotros necesitamos biomarcadores que sean más sensibles y predictivos, que se puedan detectar fácilmente en fluidos biológicos, porque necesitamos una evaluación rápida y temprana a nivel de granja para toma de decisiones. Entonces, por eso la invitación es que empecemos a evaluar de estos grupos de biomarcadores que propusimos, cuáles podemos evaluar y cómo podemos utilizarlos a nivel de campo. Múltiples candidatos están siendo investigados actualmente, sin embargo nos encontramos con la dificultad de la validación a nivel de campo. Es un reto grande debido a la complejidad que tiene esta salud intestinal, a la disponibilidad de los reactivos, a que se puedan hacer todos los estudios de validación y obviamente a la falta de valores de referencia de muchos de estas proteínas o de estos indicadores. Si nosotros nos vamos a otras especies animales en donde se hace más como seguimiento clínico, frecuentemente pues encontramos siempre unos valores de referencia y nos sirven o nos ayudan a hacer la interpretación. En estos casos no los tenemos y al igual que nosotros hacemos con todo el seguimiento serológico que se hace en nuestros planes vacunales, tenemos que empezar a implementar las líneas base para conocer cuáles son los niveles que podemos considerar normales dentro de las condiciones que manejamos en nuestras granjas o en nuestros sistemas productivos de esos biomarcadores. Es claro que no existe un marcador único o universal para evaluar salud intestinal. Lo que se propone es que uno haga un panel o una combinación de marcadores dentro de cada una de esas opciones o esos dominios de salud intestinal que vimos al principio de la presentación, para poder tener una aproximación holística desde las diferentes técnicas que permita realmente hacer la relación con los indicativos de desempeño, de salud y bienestar animal, como lo dijimos al principio, esos indicadores. Si no los relacionamos con estos parámetros, pues digamos que no estamos haciendo la tarea completa. A largo plazo, los procedimientos moleculares tales como los metagenómicos, metatranscriptómicos, todos estos que están en la ola de los ómicos, pues se están ahora asociando mucho al desarrollo de algoritmos específicos que nos permitan hacer un monitoreo continuo de la salud intestinal y serán herramientas muy poderosas, sin embargo, seguirán siendo una herramienta porque pues nosotros somos indispensables en la toma de decisiones y en conocer y poder interpretar de manera adecuada los resultados que obtengamos con estas herramientas. Con esto pues finalizo mi presentación. Quiero agradecer nuevamente a MEVEA por la invitación a compartir esta tarde con ustedes. Siempre pues queda la cuña de mi amada Universidad Nacional, pues porque trabajo allí, es nuestra razón de ser.
Muchos de los colegas que sé que están conectados en este momento son egresados de la facultad. Estamos cumpliendo 100 años. Este año es la conmemoración. Hay muchas actividades a las que ustedes pueden unirse a través de todas las redes sociales que maneja la facultad. Soy convencida de que la educación es una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar este mundo y pues es nuestra razón de ser en la universidad. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Allí queda pues el correo electrónico del laboratorio y mi correo personal por si tienen alguna duda o nos quieren contactar. Siempre estamos dispuestos a colaborarles en lo que podamos. Entonces, nuevamente, muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctora Diana, por su presentación. Doctora Arlene, por favor, adelante con la moderación. Muchas gracias. Bueno, también muchas gracias, doctor César. También me uno a las felicitaciones a la doctora Diana por esta presentación tan completa que nos ha dado hoy acerca de este tema de integridad intestinal y agradecerle también a MEVEA por la invitación, por invitarme como moderadora de este espacio. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero darle paso a las preguntas que están apareciendo en el chat. Hay una primera pregunta, doctora Diana, que dice, en el caso de ICSI, ¿qué tanto impacto puede tener la subjetividad del veterinario en el valor del score? ¿Y cómo podría esto tener algún tipo de repercusión en la toma de decisiones para el tratamiento? Bueno, pues es importante tener en cuenta que todos estos sistemas que funcionan a partir de una base de score de lesión deben de tener siempre un entrenamiento del personal, quien va a categorizar ese score de lesiones. Y yo creo que es un trabajo que debe de hacerse siempre, de capacitar todo el personal que va a tomar esas medidas, porque pues siempre está el error humano, ¿no? Y de pronto cuando nosotros estamos dando un score de lesiones, lo que para un ojo puede ser un score 2, de pronto para otro ojo es un score 3 o para otro puede ser 0. Digamos que esa subjetividad sí influye mucho en el score final que se tiene. Entonces, siempre que nosotros consideramos este tipo de scores, hay que tener un entrenamiento, una capacitación adecuada del personal que lo va a realizar. Y digamos que solo implementando la metodología y haciéndola frecuentemente, pues se va a tener como la destreza y la experticia para hacerlo de manera correcta y que la mayoría de las personas que lo hacen tengan un criterio unificado en el score que se está asignando. Muchas gracias, doctora. Tenemos acá otra pregunta en el chat que nos dice cuál es el costo real de estos biomarcadores y de pronto pues yo complementaría un poquito esta pregunta de esas técnicas de las cuales usted nos comentaba que están reportadas, cuáles realmente tenemos en el país y pues se sumaría la pregunta que hacen acá en el chat de cuál sería el costo real. Bueno, entonces vimos algunas si estamos hablando de las que están disponibles desde el punto de vista ELISA, kits comerciales de ELISA, cada muestra que se corre está alrededor de más o menos entre 15.000 a 20.000 pesos por muestra. Si estamos hablando de un PCR en tiempo real que se corre por triplicado, estamos hablando de un costo alrededor de 330.000 pesos más o menos por muestra. Si nos vamos a estudios de metagenómica, estamos hablando entre 750 a 1.000.000 de pesos por muestra. Si estamos hablando de espectrometría, pues dependiendo digamos, de la gente que estemos siguiendo, de la proteína o molécula que estemos siguiendo, pueden variar entre 150 a 300.000 pesos por muestra. Y las de histopatología pues también varían, es dependiendo del número de muestras que se remitan. Digamos que sigue siendo una de las más económicas en términos de que cada lámina tiene alrededor más o menos un costo de 75.000 pesos, pero pues obviamente dependerá del número de muestras que ustedes vayan a analizar. En
En el sistema que les mostré, casi todos están alrededor de 5 a 10 animales, entonces podríamos estar hablando de una evaluación completa de un grupo de animales más o menos por alrededor de 500.000 pesos. Entonces esos son los valores en pesos colombianos, me disculpan, de pronto harán las personas de afuera la conversión a dólares, pero más o menos estaríamos hablando de esos costos. En relación a lo que me preguntabas de cuáles están disponibles en el país, realmente están todas las de seguimiento histopatológico y macroscópico. El PCR en tiempo real también está disponible, pero no para todas las moléculas, porque esto obviamente implica un proceso de validación, etcétera, antes de ofrecerlo. Nosotros en la universidad tenemos algunas estandarizadas, pero no todas, entonces pues también hay otros laboratorios que ofrecen los servicios, entonces pues deben de contactarse con ellos para conocer cuáles están disponibles y algunas de espectrometría también. Los kits comerciales de ELISA, si no es un requerimiento o un servicio que se pida de manera rutinaria en el laboratorio, pues no se tendrá a disposición y pues ya dependerá del interés de cada persona que pueda hacer la correspondiente importación de estos kits, pues porque no se producen en el país. Gracias, doctora. Hay otra pregunta acá en el chat que dice, ¿uno puede esperar que una microbiota diversa sea buena para la salud del animal? Sin embargo, usted indicó que en procesos inflamatorios intestinales se observa un aumento de la diversidad bacteriana. ¿Cuál podría ser la explicación? No sé si entiendo bien la pregunta, pero no hablamos de que en un proceso de inflamación se diera un aumento de diversidad, hay una pérdida de diversidad bacteriana. Entonces empiezan a haber unas familias o unos filos de bacterias que predominan, que se encuentran en proporciones mucho más grandes que otras familias. Entonces la idea es que haya una gran diversidad cuando empieza a haber solo dominio de una familia, de un filo, de un género específico de bacterias, puede ser indicativo de que sí se está dando un proceso de disbacteriosis. Hay otra pregunta, doctora, que dice, en procesos de disbiosis, ¿puede el retroperistaltismo movilizar poblaciones normales de una porción del tracto gastrointestinal a otras para los que no son normales? Por ejemplo, el ayuno, cambios de tamaño particular, composición nutricional, etcétera. ¿Cómo podríamos minimizar el impacto en la zootecnia? Pues digamos que todo lo que comenta esa pregunta, como les digo, no fui como muy específica en la parte de todos los factores que modulan microbiota. Todos los factores que él menciona, que la persona menciona en la pregunta, como el tamaño de partícula, los programas de alimentación, si hay periodos largos de ayuno o no, las condiciones ambientales de la granja, la calidad del agua, en fin, muchos factores antinutricionales que pueden estar en el alimento, etcétera. Todos ellos modulan microbiota intestinal y la modulan en diferentes porciones del tracto gastrointestinal. Entonces, realmente, digamos que lo importante es que se empiece a hacer un monitoreo integral desde el sistema productivo para que puedan saber bajo sus condiciones de manejo de las granjas, de la dieta que les dan, de sus condiciones de sistemas de alimentación, cuál es el índice de integridad intestinal, de disbiosis que manejan en diferentes etapas productivas de los animales y puedan empezar a monitorear pues, de manera más específica qué es lo que les está llevando a que se presente una mayor pérdida de integridad y por lo tanto pérdida económica. Pero tienen que empezar como yo les decía, con esa línea base de saber cuál es mi índice de lesión intestinal normal en ciertas etapas, bajo ciertas condiciones, y que puedan evaluar cuáles son esos factores que están siendo más determinantes para que puedan tomar las medidas exactas en granjas. Uno no puede, digamos, que tomar medidas sin tener los datos y saber qué es lo que está sucediendo. El problema es que muchas veces pueden presentarse estos fenómenos de pérdida de integridad intestinal, digamos, al azar en diferentes granjas y de pronto no se le pone atención,
o consideramos algo como normal sin que precisamente sea normal porque nunca lo medimos. Entonces, si no empezamos a medirlo y a tener como esas líneas base o esos estándares de cómo se modula mi integridad intestinal bajo las condiciones de mi sistema productivo, pues no voy a poder empezar a influir o a tomar decisiones sobre lo que realmente les está generando más peso cuando ven esos fenómenos de pérdida de integridad intestinal. Bueno, otra de las preguntas que aparece acá en el chat es ¿qué opina de las pruebas tipo Smart Strips que buscan mediante ayudas como el celular detectar niveles de Clostridium y de otras bacterias en campo? Pues hay muchas de ellas que funcionan muy bien, pues que han sido validadas y que son un screening rápido a nivel de campo que puede ser de ayuda. Sin embargo, como les decía anteriormente, no son un único indicador de integridad intestinal y deben de ser acompañadas por otros factores de medición o deben de ser confirmadas pues a través de metodología de laboratorio más precisa para poder tener un diagnóstico certero de lo que está sucediendo. Entonces, digamos que bajo una situación de campo son una herramienta muy útil como un screening, obviamente bajo todo el parámetro de evaluación y diagnóstico que va a hacer el profesional de campo que está evaluando la situación. Y pues a partir del resultado que obtenga de estas tirillas rápidas, pues también debe tomar una decisión rápida de qué otras pruebas complementarias debe realizar y cómo manejar la situación de campo. Pero es una herramienta screening que puede ser muy útil para utilizar a nivel de campo, pero no única. Muchas gracias, doctora Diana. Hay otra pregunta acá en el chat que dice, ¿cuál puede ser un proceso recomendado para evaluar integridad en una empresa comercial teniendo en cuenta el costo, la facilidad, la practicidad y el beneficio? Bueno, pues digamos que es bastante difícil darles una recomendación general que pueda aplicarse a todas las empresas, porque cada una tiene una particularidad, digamos, de presupuesto, de gestión, de facilidad de tener de pronto acceso a X o Y pruebas de laboratorio o no. Entonces yo creo que lo importante es que hagan una evaluación concisa también de los sistemas productivos que están manejando, porque la pregunta va relacionada, por ejemplo, a una empresa, pero una empresa puede tener granjas en ambiente controlado en una región con unas condiciones específicas de dieta y puede también tener parte de su sistema productivo en otras granjas que no son ambiente controlado, que tienen otro tipo de alimentación, etcétera. Entonces deben de detectar como los nichos que tienen dentro de la empresa, cuáles son los factores más importantes que consideran que pueden estar modulando su integridad intestinal, con qué presupuesto se cuenta o digamos que un plan de acción de qué es lo que quieren monitorear y ahí sí pues detalladamente determinar las edades de monitoreo, cuál va a ser la técnica que les va a ser de mayor utilidad, hasta qué punto cuando ya tengan como una información de lo que repito, una línea base de sus índices de integridad, pues pueden ir, digamos, a utilizar metodologías que les ayudan a ser más concisos en eso. Entonces es difícil, digamos, establecer una respuesta que pueda ser de utilidad para todos, que sea general, porque no hay una metodología general estrella para todos y cada uno debe evaluar dentro de sus condiciones, pues cuál sería la metodología que por todos los diferentes aspectos que mencioné, de presupuesto, de disponibilidad, de gestión, pueden empezar a implementar en sus compañías. Pues, no puedo darle una respuesta concreta, pero es evaluar la situación concreta de cada empresa para determinar qué me es útil a mí, qué herramientas de estas puedo utilizar y empezar a hacerlo. También te preguntan si las pruebas de digestibilidad de nutrientes, energía, proteína, extracto etéreo, se pueden considerar como biomarcadores o indicadores de la integridad intestinal. Pero estas serían realizadas en el alimento, ¿sí? Pues yo creo que o sea, estos seguimientos de calidad que se hacen en el alimento
deben relacionarse con esos índices de integridad intestinal que se obtengan o que se evalúen en los animales o en granja. Y entonces ahí pueden empezar a detectar si hay relación entre estas dos cosas que están evaluando. Si, por decir algo, siempre que se me está presentando un menor índice de integridad intestinal, está relacionado con dietas que tuvieron un mayor índice de proteína no digerible, de extracto etéreo de tal forma. O sea, me disculpan la respuesta, no soy experta nutricionista, pero yo creo que todo esto debe relacionarse, ¿sí? O sea, si ustedes tienen toda esa información de calidad de sus dietas, del alimento que están suplementando a los animales, pues realmente una manera de evaluar que ese alimento está cumpliendo su función en el animal y que realmente se reflejan en los parámetros productivos, pues obviamente es evaluar esos parámetros productivos en los animales, y yo creo que es lo que se hace de rutina día a día en el sistema, ¿no? Es mirar cuánto me dio la conversión, si dio peso, en cuánto tiempo engordó, etcétera, etcétera, y hacer la relación, digamos, con la dieta o con las condiciones de calidad de dieta que pues está observando. Pero más allá de los parámetros productivos de los animales, pues debemos introducir es la evaluación de esos parámetros de integridad intestinal y hacer las correlaciones, porque si no, pues de nada nos sirve. Como les decía muchas veces, uno espera obtener un resultado y cuando hace los seguimientos, una pregunta que hacían ahorita, por decir, tener una menor diversidad en grupos de bacterias en microbiota siempre va a ser un mal desarrollo productivo, y hay algunas ocasiones en donde no es cierto. O sea, cuando se hacen las correlaciones, no hay una relación directa en que si sucede ese fenómeno se va a ver reflejado en mala salud del animal o en mal desempeño o en mal bienestar. Entonces, todos estos indicadores de integridad intestinal no son de utilidad si no los relacionan con parámetros productivos de salud y de bienestar, y asimismo, como tienen todos los parámetros de calidad del alimento, pues se debe hacer la trazabilidad para hacer las relaciones, y de esa manera pues podamos tener mejores herramientas de toma de decisiones o preventivas en el caso de que llegamos a tener una situación anormal en el alimento, para evitar que se presenten problemas a futuro con los animales. Doctora, muchas gracias. Acá también te preguntan si conoces alguna referencia de conteo de Clostridium sulfitos reductores como marcadores de disbiosis. Pues normalmente hay algunos parámetros que se establecen como normales de concentraciones de Clostridium. También tienen que considerar que esto debe hacerse en las diferentes porciones intestinales, porque recuerden que esta microbiota varía mucho dependiendo de la porción del tracto gastrointestinal en la que la estemos evaluando. Antes de que estuvieran o que se hicieran todos esos estudios de metagenómica, se utilizaba de manera más rutinaria hacer recuentos de cierto tipo de microorganismos. Entonces evaluamos coliformes, evaluamos Clostridium, y esto puede ser un indicativo de si está bien o está mal. En cierta medida, hay ciertos parámetros que se consideran como rangos normales en cantidad de Clostridium, como les digo, en diferentes porciones intestinales, y otros que se consideran parámetros muy elevados. Entonces, si ese incremento en los parámetros o en los recuentos de Clostridium va acompañado de toda la signología en los animales, etcétera, pues es un buen indicador de integridad intestinal, y pues está siendo un indicativo de que le va a ayudar a tomar la decisión de manejar el caso en granja. Doctora, ¿qué opina de la medición de inmunoglobulinas a nivel intestinal? Hay varios estudios que han demostrado, a ver, el problema con la medición de inmunoglobulinas es que todavía es muy polémico cuál es la cantidad que está bien o está mal. Lo mismo que estábamos hablando ahorita para la microbiota, o sea, hay muchos parámetros que todavía no hay un consenso a nivel universal que sean como la verdad absoluta.
Entonces, muchos estudios han demostrado que ciertos aditivos nutricionales funcionan muy bien porque hacen una inmunomodulación permitiendo un incremento de las inmunoglobulinas a nivel de mucosa y que esto está relacionado con parámetros de salud en los animales. Entonces dicen, un aumento en la inmunoglobulina es un buen indicador de inmunidad intestinal, pero por otra parte otros estudios que demuestran que esos incrementos ya están asociados a un fenómeno de inflamación ya de tipo patológico, no benéfico. Entonces, pues me vuelvo como a lo que decía hace un momento en relación con las pruebas serológicas cuando se hace seguimiento de inmunoglobulinas. Entonces, dígame cuál es el nivel de inmunoglobulina G que debo tener para enfermedad de Newcastle en mi granja. No le puedo dar esa respuesta porque va a variar mucho dependiendo de todas las condiciones que están interfiriendo y modulando esa respuesta inmune. Y usted debe empezar a evaluarlo en su granja para conocer cuáles son las condiciones o línea base en donde usted espera un nivel normal y cuando se baja o se sube y cuando esos modulaciones en el nivel de inmunoglobulina pues van a encender las alarmas para hacer un monitoreo mucho más juicioso de lo que esté pasando. Pero realmente, digamos que si no se hace de manera de rutina y no se empiezan a establecer cuáles son los niveles que nosotros podemos esperar para las condiciones de manejo que les damos a los animales, es muy difícil tener un rango que les pueda determinar esto está dentro de la normalidad. Y deben de empezar a hacerlo para saber si en su caso particular sí sirve como un adecuado indicador de integridad. Hay otra pregunta acá en el chat, que si conoces dónde se hace la medición de glicoproteína ácida alfa 1, ya que es un marcador de inflamación que tiene una correlación importante con endotoxemia bacteriana en aves. Como les decía, este ya está disponible a través de un kit comercial para hacer medición en ELISA, pero no tengo conocimiento específico si en Colombia algún laboratorio lo esté haciendo, porque depende de la demanda de la solicitud de ese servicio, pues para que los laboratorios lo implementen de manera rutinaria. Entonces tendría es que averiguar directamente con los laboratorios si de pronto la prueba está disponible, si no, pues se debe hacer la importación del kit, estandarizarlo y pues hacer las mediciones de esta glicoproteína. Bueno, doctora Diana, por el momento acá en el chat no aparecen más preguntas. Hay varios comentarios felicitándote, dicen, acá te escriben que ha sido una excelente presentación. Yo también me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento por la charla que nos has dado el día de hoy, donde pues nos hablaste de muchos aspectos importantes de la integridad intestinal, donde nos mencionaste esos 3 pilares importantes que a veces no tenemos en cuenta, como es la disbiosis, la inflamación, las alteraciones de la permeabilidad. También me pareció muy interesante que nos hablabas de factores que afectan la salud, que a veces solamente tenemos en cuenta factores infecciosos, pero nos hablaste y nos explicaste muy bien de esos factores no infecciosos en donde pues hay que considerar el alimento, hay que considerar desde luego el manejo y tener en cuenta muchas de los aspectos ambientales. Muy interesante, doctora Diana, el recuento que nos hiciste de todos los biomarcadores que están disponibles en la literatura y que están disponibles ya a nivel comercial y de esas metodologías, desde luego invasivas y no invasivas, que se deben tener en cuenta o que tenemos a la mano en el momento en que queremos hacer estas mediciones de integridad intestinal. Entonces, realmente una charla muy completa, muy práctica de todo lo que tenemos realmente a la mano. Muchísimas gracias, doctora Diana. Siguen apareciendo mensajes de agradecimiento por tan excelente charla y pues no veo que hayan más preguntas, entonces le cedo la palabra al doctor César.
Ah, bueno, doctor César, nos preguntan que dónde puede ver la grabación completa. Todas las charlas de AMEBEA quedan en la página web, ¿cierto, doctor? Sí, señora, sí, señora. En la página www.amebea.org, donde está la sección de conferencias virtuales, allí encontrarán no solamente esta, sino todas las que hemos realizado en el pasado. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora sí le cedo por completo la palabra al doctor César. Muchas gracias, doctora Doctora Diana. Arlén, Muchas gracias, Gracias, doctora Diana, Arlén, por la por la invitación. moderación. doctora Arlén, muchas gracias. Doctora Diana, muy agradecido y con todos ustedes también nuestra gratitud por acompañarnos una vez más.